Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que veremos cómo desarrollar una aplicación de cero usando el lenguaje de programación Java. Este ejercicio teórico práctico corresponde al parcial del corte número 2 del curso Fundamentos de Programación dirigido por el ingeniero y máster en ciencias Pedro Guillermo Feijó en la Universidad El Bosque. Mi nombre es Julio Alberto Díaz Patiño y comenzamos. Shut up and sit down. El primer paso es entender qué nos está solicitando el cliente y en este párrafo llamado situación podemos entender muy bien qué es lo que nuestro cliente desea. Básicamente tenemos que identificar cuáles son las entidades, sus atributos, sus responsabilidades o métodos y cómo se relacionan entre clases o entidades. Hemos señalado previamente las tres entidades llamadas estereoasado, bandas y espectadores. También con el color de cada una de las entidades tenemos sus atributos o características, es decir que las bandas tienen nombre, género, un precio, tiempo de presentación y un número de integrantes. Así como los espectadores tienen nombre, apellido, edad, número de identificación y categoría. Tanto las categorías como los géneros nos los han dado entre paréntesis. Previamente también nos han dado información acerca de las bandas que se presentarán en el evento y después, a manera de verbo, tenemos que identificar cuáles son las acciones que ejecutan cada una de las clases. En este tipo de situaciones, después de haber identificado correctamente, vamos a plasmar esto en un diagrama UML. Aquí tenemos el diagrama donde podemos identificar las tres clases de las que hemos hablado previamente. Hemos separado sus atributos de sus responsabilidades o métodos. Respecto a sus atributos, les hemos dado un tipo de dato y un nivel de visibilidad, en este caso privado. A los métodos en cambio los hemos hecho públicos, les hemos dado un nombre e indicado si reciben o no parámetro. Cada una de las clases tiene un método constructor que se llama igual a la clase. La clase principal se relaciona con ellas dos de la siguiente manera. Conocemos que hay 7 bandas inscritas en el evento, pero no sabemos cuántos espectadores. Por eso vamos de 0 a n. En este caso tendremos que utilizar un array y aquí un vector o ArrayList. Bien, entonces vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo Eclipse y vamos a empezar a plasmar lo que hemos visto en el diagrama UML. Tenemos File, New Java Project y lo vamos a llamar estereoasado. Finalizamos y empezaremos a organizar nuestro proyecto por paquetes que contendrán a su vez clases. El paquete o el proyecto estereoasado tiene una carpeta srs source y en ella vamos a crear los paquetes valiéndonos de este icono que tenemos acá. El primer paquete se va a llamar modelo y el segundo paquete se va a llamar controlador. Aún no trabajamos con interfaces gráficas, de manera que no crearemos el paquete vista. Ahora, hablando del paquete modelo, tenemos tres clases. Una de ellas llamada estereoasado. La segunda clase se llama espectador y la tercera clase se llama banda. Por otro lado, en el controlador vamos a tener una clase a la cual vamos a llamar principal
y ella contendrá el método main, a partir de donde inicia la ejecución de nuestro programa. Empecemos hablando de la clase espectador, de tipo privado, tipo de dato string, una característica que se llama nombre. Así que declaramos la variable aunque no la hemos inicializado todavía. Vamos a hacer lo mismo con las 5 variables que tenemos. Ahora que tenemos señaladas nuestras características para la clase o atributos, podemos ir a source y generar el constructor utilizando todos los campos de la clase. Aquí lo tenemos y hemos dado un inicio a cada uno de los atributos, diciendo que el nombre de esta clase corresponde al nombre que nos están ingresando por parámetro. Volvemos a source y vamos a generar nuestros getters and setters. Seleccionamos todos los campos, decimos que son públicos y vamos a OK. Aquí se nos han generado y entonces vamos a, con control F, buscar todos nuestros get y vamos a cambiarlos por dar. De la misma manera vamos a buscar nuestro set y vamos a darles cambiar. Vamos a ir a la clase banda. Entonces es privado, private string nombre. Nuevamente vamos a pedirle al programa que nos genere nuestro método constructor utilizando campos. Hemos finalizado nuestra clase banda con su método constructor que se llama igual a la clase y sus dar que retornan un atributo y sus cambiar que son de tipo void y por ende no tienen ningún retorno, simplemente ejecutan un proceso de actualización. Vamos a ir a nuestra clase estereoasado, que es donde vamos a empezar a relacionar nuestras clases espectador y banda. Entonces, en nuestra clase estereoasado vamos a necesitar una constante. Las constantes se declaran como public final static tipo de dato y vamos a llamarlo número bandas. Esto vamos a necesitarlo más adelante para definir arreglos y para hacer recorridos. También vamos a declarar un arreglo llamado banda. Entonces vamos a declarar un array. El tipo de dato que va a almacenar es banda, haciendo relación a la clase banda, y vamos a llamarlo bandas en plural. También vamos a necesitar un ArrayList o vector, va a ser de tipo privado. La forma de declararlo es la siguiente: private ArrayList, vamos a decirle qué tipo de dato va a manejar. Se va a trabajar con el tipo de dato espectador y se va a llamar espectadores. ¿Por qué nos está generando error? Vamos a verlo en un segundo. Vamos a declarar ahora de tipo entero una variable llamada cantidad de espectadores, que también nos va a servir más adelante para hacer recorridos. Sucede que ArrayList es una clase y tenemos que traer el paquete que contiene esa clase. Podemos traer todo el paquete o solamente la clase que nos interesa de ese paquete.
Eso está en nuestro paquete javautil.arraylist. Esperamos a que termine de procesar. Y traemos nuestro paquete, con lo que desaparece el error de la palabra ArrayList. Bien, ahora que tenemos declaradas las características de la clase, vamos a ir con nuestro método constructor, que como ya sabemos se debe llamar igual a la clase. Estéreo asado, no tiene parámetros, abrimos y cerramos llaves, y ahí tenemos nuestro método constructor. Su responsabilidad es inicializar sus atributos. Habíamos dicho que del tipo de dato bandas, o más bien que el arreglo bandas era una nueva banda. Y vamos a declararle, perdón, estamos hablando de un arreglo, vamos con corchetes cerrados, su tamaño, haciendo alusión a la constante que habíamos declarado anteriormente. Ahora tenemos el arreglo, pero nos piden dentro de los requerimientos que las inicialicemos desde el principio de la ejecución del programa. Así que, refiriéndonos a nuestro arreglo bandas, en la posición 0, porque los arrays empiezan a contar de 0, va a ser igual a new banda, y entre paréntesis vamos a darle sus atributos que en orden deben corresponder a lo necesario para la creación de una banda, es decir, un nombre, género, precio, tiempo de presentación y número de integrantes. Los strings los vamos a manejar entre comillas. Entonces tenemos que nuestra primera banda es Tortugas Ninja, separamos con una coma, el género al que pertenece es rap, cobra 5 millones, se presenta durante 30 minutos y tiene 5 integrantes. Con esto hemos llenado la posición 0 del array. Vamos a basarnos en estos datos para llenar el resto del arreglo. Ahora que hemos inicializado las 7 posiciones de la 0 a la 6, tenemos todas las bandas almacenadas en nuestro array o arreglo. Arriba también habíamos dicho que íbamos a tener un ArrayList o vector llamado espectadores. Vamos a inicializarlo también. Es un nuevo ArrayList y trabaja con el tipo de dato espectador. Se nos fue por acá una mayúscula que hacía falta. Eliminamos el error diciendo que espectadores es un nuevo ArrayList de tipo de dato espectador, y tenemos una cantidad de espectadores que era una variable entera, y vamos a inicializar en 0. Los errores corresponden en este caso a que la cantidad de espectadores realmente es una variable llamada count espectadores, y en este caso cuando hablamos de new ArrayList espectador nos faltan los corchetes. Esto es porque estamos pidiendo al programa la creación de un nuevo ArrayList con el tipo de dato espectadores, pero estamos hablando de su método constructor, y en el API de Java nos aparece que esta es la forma de hacer el método constructor para la clase ArrayList. Empezamos con los métodos. Tenemos que ir nuevamente a lo que nos está pidiendo nuestro cliente, y tenemos que nuestro primer método tiene estas características. Se llama agregar espectador, permite que el usuario ingrese unos datos en el sistema y el espectador se agregue siempre y cuando no exista previamente, es decir, que no pueden haber IDs repetidos. Si miramos nuestro segundo método, eliminar espectador, también requiere un ID ingresado por parámetro. Va a buscar
por todo el array list para saber si está o no el espectador y en ese caso proceder con la eliminación. Tenemos algo en común entre estos dos métodos y es que ambos van por el array list en busca de un ID para proceder ya sea con la creación o la eliminación. Para no tener que hacer el método de búsqueda dentro de estos dos métodos, vamos a hacer un método aparte. Va a ser de tipo público como todos los métodos. Se va a llamar, va a tener el tipo de dato espectador y se va a llamar seBusca. ¿Qué parámetro requiere este método? Un parámetro llamado ID que es de tipo entero. Bueno, vamos a necesitar entonces con el tipo de dato espectador saber quién es el que estamos buscando, cuál es nuestro espectador buscado, y por el momento es nulo, no sabemos quién es. Al final del método tenemos que retornar a buscado para saber si apareció o no después de realizar la búsqueda. ¿Cómo hacemos este tipo de recorrido? Es un recorrido parcial. En cuanto encontremos el espectador, paramos la búsqueda. Sería completo en caso de que no exista y tengamos que ir hasta el final. Entonces, vamos con un índice que vamos a llamar i, a iniciar en 0. Va a arrancar desde i hasta que i sea menor a nuestra variable cantidad de espectadores, que ya habíamos declarado anteriormente como un entero. Pero vamos a agregarle algo adicional. Se llama, sí, ahí está bien, y buscado sea nulo. Si esto no se cumple, si esto se deja de cumplir, pues ya no es necesario seguir recorriendo el arreglo. Y avanzamos nuestro recorrido de uno en uno con la expresión i más más. Bueno, ahora que empezamos a recorrer el arreglo, entonces vamos a declarar quién es nuestro espectador actual. ¿Contra quién estamos comparando? Pues es el que está en nuestro array list espectadores y vamos a utilizar .get para extraer ese primer elemento, en este caso de la posición 0. .get i. ¿Quién es el espectador que está en la posición i? Y ahora vamos a valernos de los métodos de la clase espectador para decirle que por favor me dé su ID. Y ese es el ID de nuestro espectador actual. Ahora, vamos a hacer una condicional if. Esperamos a que termine de pensar y le decimos que si nuestro espectador actual, el que hemos sacado de la posición i, fuera igual, o el ID del espectador actual fuera igual al que hemos ingresado por parámetro, en ese caso nuestro espectador buscado va a ser el que está en espectadores, nuestro array .get posición i. Y este método nos dice si encontramos al espectador. Si lo obtuvo lo va a poner acá, si no se va a mantener siempre en nulo. Ahora sí, vámonos con el primer método. Entonces es public boolean agregar espectador y nos va a recibir los parámetros que se piden para la creación de un espectador, y estos son un parámetro de tipo string llamado nombre, un parámetro de tipo string llamado apellido, otro de tipo entero llamado edad, otro más de tipo entero llamado ID, y como un string la categoría a la que asistirá ese espectador. Separamos por comas, arrancamos con una variable booleana en falso porque hasta el momento no hemos encontrado una respuesta que va a ser igual a falso, porque hasta el momento no hemos encontrado o no sabemos si fue posible o no agregar al espectador, y finalmente vamos a retornar nuestra respuesta.
Siendo así, tenemos el esqueleto de nuestro método. Empecemos ahora sí con el contenido. Entonces, con el tipo de dato espectador vamos a llamarle comparado, y él va a trabajar sobre el método se busca con el ID que se está ingresando por parámetro, en este caso por el usuario, y que el método más arriba había llamado también como necesario para empezar su proceso de búsqueda. Ahora vamos a ver si lo encontramos. Entonces, si comparado después de ir al método de búsqueda está nulo, es decir que no apareció nunca un usuario con el ID que nosotros estamos tratando de ingresar, pues vamos a declarar un espectador nuevo que va a ser igual a new espectador y va a tener el nombre que ingresamos, el apellido, la edad, el ID y la categoría. Hemos creado un nuevo objeto de tipo de dato espectador llamado nuevo, y vamos a ir a nuestro arreglo, a nuestro vector espectadores.add y vamos a agregar ese nuevo espectador. Teníamos un error acá al escribir el nombre de nuestro vector, ahora sí .add, y agregamos el objeto que acabamos de crear, en cuyo caso, si fue agregado, nuestra respuesta va a ser true, fue posible agregarlo, y nuestra cantidad de espectadores que utilizamos para los recorridos va a aumentar 1. Retornamos la respuesta y tenemos este método. De manera muy similar vamos a trabajar con el siguiente, que también al ser un método es de tipo public boolean eliminar espectador. También nos va a pedir un tipo de dato entero correspondiente a un ID. Vamos a necesitar, como siempre, entonces una respuesta booleana que por el momento va a ser falsa hasta que pase algo que demuestre lo contrario, y vamos a tener que retornarla más adelante. Ahora que la hemos retornado, empezamos con el cuerpo del método diciendo que nuestro espectador comparado va a ir a nuestro método se busca y va a trabajar con el ID que estamos ingresando en este momento para saber si lo encuentra o no. La condición cambia acá un poco en el sentido de que acá sí es clave encontrarlo para poderlo eliminar. Entonces, si nuestro espectador comparado es diferente de null, o sea, está lleno, es decir, ya existe, lo encontramos. Entonces, en nuestro arreglo espectadores.remove podemos remover a comparado. Nuestra variable booleana respuesta se nos volvería verdadera, confirmando que fue posible hacer la eliminación, y finalmente retornamos la respuesta, con lo que tenemos este método. Ahora vamos a calcular el promedio de las bandas contratadas. Public, un promedio pues debe ser de tipo doble porque vamos a tener decimales, y vamos a llamarlo calcular promedio. Nos va a recibir parámetros. Hagámosle aquí un espacio para que sea más bonito. Vamos a necesitar una variable de tipo double que se llamémosla promedio. La vamos a inicializar en 0 y necesitamos ir acumulando el precio de las bandas. Int precio acumulado, que por el momento también va a iniciar en 0. Finalmente vamos a retornar nuestra variable promedio. Bien, ¿cómo funciona esto entonces? Vamos a recorrer con un for
Aquí tenemos la estructura del for in i igual a 0 hasta que i sea menor al número de bandas, que era nuestra constante, y vamos a ir aumentando de a 1. Para cada una de esas iteraciones, nuestro precio acumulado va a ser más igual a bandas en nuestra posición i punto dar precio, y ahí lo vamos acumulando. Después de que tengamos nuestro precio acumulado, corregimos acá, pues vamos a decir que precio acumulado va a ser igual a lo que hemos acumulado sobre nuestra constante, número de bandas. Acá es una división, finalizamos la instrucción y tenemos nuestro promedio. Vamos a buscar cuál es la categoría más concurrida como último método. Public string dar categoría más concurrida. No tiene ningún parámetro y arrancamos por acá. Necesitamos saber cuál es la más concurrida. Por el momento, como no sabemos quién es, vamos a inicializarla así, y al final vamos a retornar la más concurrida. Tenemos el esqueleto y arrancamos. Aquí vamos a necesitar un recorrido de tipo doble. Entonces vamos a necesitar un centinela que vamos a llamar repeticiones y lo vamos a iniciar en 0, y vamos a necesitar un contador que también vamos a inicializar en 0, repeticiones, y vamos a empezar con el primer recorrido, el primer for. Vamos a trabajar con el índice i, in i igual a 0 hasta que i sea menor a la cantidad de espectadores que se van sumando conforme se agregan, y tenemos nuevamente nuestro patrón de recorrido con i más más. Bueno, empezamos a recorrer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a sacar la categoría de ese espectador, es decir, la categoría a comparar. ¿Y dónde está eso? Está en nuestro arreglo, en nuestro vector, perdón, espectadores.get. Sacamos lo que hay en i y ahora le sacamos la categoría, dar categoría. Tenemos la categoría del espectador que existe en la posición y de nuestro recorrido. Ahora que lo tenemos, vamos a compararlo utilizando un segundo for para saber cuántas veces se repite. Entonces, ahora vamos a trabajar con el índice j. Int j igual a 0 hasta que j sea menor a nuestra cantidad de espectadores. Hasta que sea menor a nuestra cantidad de espectadores, y j también va a aumentar de 1 en 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a preguntar en este punto? Utilizaremos un if para preguntar si, haciendo alusión a nuestro vector espectadores.get, en la posición j punto dar categoría punto equals ignore case a categoría a comparar, es decir, si sacando el elemento de la posición j, preguntándole cuál es su categoría, queremos saber si es igual, independiente de mayúsculas a minúsculas, a la categoría del elemento que estamos comparando en el primer recorrido mediante el índice i. Si eso sucede, hay una coincidencia, son iguales. Entonces nuestro contador
aumenta en 1, contador más. Ahora, tenemos que preguntar si el contador y la cantidad de repeticiones son similares. De manera que acá preguntamos si nuestro contador llegara a ser mayor al número de repeticiones, en este caso nuestra categoría más concurrida vendría siendo la categoría a comparar. Nuestras repeticiones serían iguales a nuestro contador, y saliendo de este if vamos a restablecer nuestro contador y estamos listos para la siguiente iteración. Adicional a esto vamos a necesitar entonces retornar la más concurrida, y podemos agregarle acá un espacio y contar con la cantidad de repeticiones. Con eso vamos a saber cuántas veces se nos está repitiendo nuestra categoría más concurrida. Podríamos hacer algo como la categoría más concurrida es coma y tiene espacio repeticiones. Vamos a hacernos un par de métodos adicionales para imprimir nuestros arreglos. Ya veremos cómo los vamos a utilizar. Imprimir arreglo. Vamos a necesitar una respuesta y al final vamos a retornarla, pero antes de eso vamos a hacer un for que recorra nuestro arreglo de bandas menor a bandas, y aquí si utilizamos, bueno, bandas lo tenemos con mayúscula, bandas.length para saber el tamaño de nuestro arreglo, y vamos aumentando i en 1 con cada una de las iteraciones. Para cada uno de estos vamos a hacer un system.out.print y vamos a decir que bandas en la posición i punto dar nombre más, vamos a ponerle un signo pesos. Seguimos aquí nuestra cadena de impresión, bandas en la posición i punto dar precio, aquí tenemos un error porque no es un string, punto dar precio, y vamos a adicionarle un separador de guión. Esto va a ser solamente un print, no lo vamos a hacer por líneas, y ya veremos ahorita cómo funciona. Después de esto vamos a retornar nuestra respuesta. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para imprimir nuestro array list. En este caso entonces lo llamamos imprimir array. Nuestra variable tipo string la hemos llamado vector. Hemos recorrido nuestro array list
utilizando .size a diferencia de .length que se utiliza para los arreglos, y hemos accedido a las posiciones mediante la opción getI punto y el nombre del método que estamos necesitando. Más adelante vamos a requerir imprimir nuestro arreglo y nuestro array para tener claridad sobre algunas cosas que están sucediendo en el programa. Siendo así, podemos pasar a nuestro método constructor y entramos a nuestro controlador. Vamos a necesitar algunos paquetes, por ejemplo del paquete JavaUtil vamos a necesitar nuestra clase Scanner, y también vamos a necesitar importar nuestro paquete modelo. Nos ubicamos dentro de nuestra clase en el método main, que es donde será la ejecución del programa. Vamos a necesitar un objeto de tipo Scanner al que llamaremos entrada y va a ser igual a un nuevo Scanner que va a capturar todo lo que pase por system.in, nuestra consola de ingreso al programa. Listo, tenemos nuestro objeto Scanner entrada igual a new scanner de system.in. Ahora vamos a necesitar del tipo de dato estéreo basado un objeto, llamémoslo así tal cual, objeto, va a ser igual a new estéreo asado. Este no me recibe parámetros. Y también vamos a necesitar una variable de tipo booleano a la que llamaremos avance y vamos a iniciar en true. Lo que vamos a decir es que mientras avance se mantenga en true, lo cual podría ser igual a true o sencillamente dejarlo así, vamos a empezar a darle mensajes de bienvenida a nuestro programa, a nuestro usuario, y la opción de seleccionar algunas de las opciones. Los puntos, y aquí vamos a utilizar la impresión de nuestro arreglo. Entonces vamos a llamar a objeto punto imprimir arreglo. Y vamos a generar una línea para cada uno de los métodos. Ahora vamos a necesitar una variable tipo string que se va a llamar selección y va a ser igual a nuestro objeto de tipo scanner entrada punto nextLine. Como lo que el usuario está seleccionando es un número y lo hemos capturado como un string, vamos a hacerle un catch mediante crear una variable llamada selección entero, va a ser igual a, vamos a utilizar la clase integer punto parseInt de selección, convirtiendo ese string en un número. Ahora, ¿qué va a seleccionar el usuario? No lo sabemos todavía, hay varias opciones, de manera que vamos a trabajar con un switch sobre nuestra variable selección int, y para este switch vamos a tener un caso 1 que en algún momento terminará con un break, y de esa manera con los 4 casos, uno correspondiente a cada uno de los métodos.
Bueno, ¿qué pasa si el usuario escoge la opción 1? Entonces, vamos a decirle que vamos a agregar un espectador. Un saltico de línea. Y vamos a empezar a pedir uno a uno los datos. Nombre, apellido, edad, ID y categoría. Ahora, ¿cómo aseguramos que la categoría que nos está ingresando el usuario corresponde a casual, VIP o premium? Vamos a trabajarlo con un while. Entonces, categoría, espectador, mientras la categoría del espectador, punto. Mientras la categoría del espectador, punto, equals ignore case a casual y categoría primero tenemos que negar esto. En ese caso vamos a imprimirle un mensaje diciéndole, vamos a abrir acá y a cerrar por acá. Vamos a meterle un mensajito diciéndole la categoría ingresada no es correcta. Ahora que tenemos los datos, entonces vamos a necesitar una variable de tipo booleano que se llame espectador agregado y va a ser igual a nuestro objeto punto agregar espectador. Y entonces, ¿cuáles son los datos con los que vamos a generar nuestro nuevo espectador? Nuestro nombre espectador, apellido espectador, edad de tipo entero, ID de tipo entero y categoría de espectador. Con esos datos hemos creado un nuevo espectador, o estamos tratando de crearlo, por lo cual sería necesario preguntar si espectador agregado es igual a true, lo que era igual a haberlo dejado como estaba al inicio. Entonces vamos a necesitar un mensaje que diga el espectador se ha agregado correctamente. Pero ¿qué pasa si ese método nos dio false? Porque no fue posible agregar al espectador. Entonces else, y nuestro mensajito va a decir el ID que está ingresando ya existe. Por favor, intente nuevamente. Y finalizamos las opciones para el número 1.
Vamos a ir al case 2, case 3 y case 4, imprimiendo mensajes de pantalla respecto a, vamos a eliminar un espectador, calcularemos un promedio y la categoría más concurrida es. En estos casos, por ejemplo, para el de eliminar el espectador necesitaremos el ID y decirle si fue eliminado o no ha sido podido eliminar. En el case 3 vamos simplemente a imprimir un mensaje en pantalla con el promedio, y en el case 4 vamos a dar la categoría más concurrida. Y ahora que hemos terminado nuestros 4 casos, vamos a imprimir un mensaje en pantalla preguntándole al usuario, ¿desea continuar? Y le vamos a dar dos opciones, sí o no. La capturaremos en un string, continuaremos, que va a ser igual a entrada.nextLine, y trabajaremos con eso. Si continuaremos, punto equals ignore case. Si es diferente a una, si es igual a una n, entonces nuestro avance estará en false, y con eso hemos detenido este while que trabaja sobre avance en true. Bueno, ha llegado la hora de probar nuestro programa y cada uno de los métodos. Ya en nuestra consola damos play y tenemos nuestro mensaje de bienvenida. Tenemos confirmadas las siguientes bandas y nos dan los datos, ya que teníamos un método para imprimir nuestro arreglo, y los siguientes espectadores los iremos viendo conforme se vayan agregando. Nuestras 4 opciones, vamos a agregar varios espectadores. Entonces el primero, Julio Díaz, vamos a poner la edad y el ID como iguales y vamos a ingresar su categoría en minúsculas. ¿Desea continuar? Sí. Opción 1, vamos a agregar un segundo espectador, Soledad Barney, va a ser este número el que la identifique. Ahora vamos a agregar VIP en mayúscula. ¿Desea continuar? Sí. Vemos entonces los dos espectadores agregados, uno en mayúscula y uno en minúscula. Vamos a agregar un tercer espectador, opción 1, vamos a agregar al profe Pedro Feijó era con W 27, y vamos a tratar de agregar un ID que ya existe. Vamos a ponerlo en la categoría Premium. El ID que está ingresando ya existe, por favor pruebe nuevamente. ¿Desea continuar? Sí. No fue agregado, como vemos ahí en la lista. Vamos nuevamente a agregar al profe Pedro Feijó en la categoría Premium. ¿Desea continuar? Sí. Ya lo vemos ahí agregado. Vamos a agregar otro espectador, se va a llamar, y va a tener estos datos. Va a estar en la categoría
casual. ¿Desea continuar? Sí. Entonces hasta el momento tenemos 4 usuarios, 2 en la VIP, uno en minúscula y uno en mayúscula, pero eso no debería importar, así que vamos a preguntar cuál es la categoría más concurrida. La categoría más concurrida es VIP y tiene 2 repeticiones. Muy bien, ¿desea continuar? Sí. Queremos ahora saber el promedio. También deseamos, ahí lo vemos, deseamos continuar y queremos eliminar un espectador. Vamos a ingresar el ID, el espectador ha sido eliminado, desea continuar, sí, y ya no vemos ahí el primer espectador que habíamos agregado. Con eso damos por finalizada la práctica y probamos el funcionamiento de todos los métodos. Podríamos terminar dándole aquí calcular promedio, desea continuar, no, y notando cómo la ejecución de la consola se va a detener. Esto ha sido todo por este momento en este video.